Bien, los saludamos con la paz de Jesús. Queremos también dar nuestros cariñosos saludos a quienes nos están en este minuto en sintonía en esta plataforma virtual. Nuestra hermana Francisca Aguilera, Dios la bendiga, de la iglesia de los Copihue. Estamos orando para que el Señor levante la iglesia. La hermana Sandra Olivares, la iglesia también de Choapino, Dios bendiga a los pastores y a la iglesia nuestra de Choapino. También a Carmen Fuentealba, el Señor la bendiga grandemente. A la hermana Cindy Barría también deseamos que el Señor la bendiga enormemente. Y también a nuestra hermana Claudia Ramírez y a nuestra hermana Rosa Díaz, que el Señor les bendiga grandemente, porque Dios es bueno. Bien, señalada mi esposa, de manera inicial vamos a partir hoy día con un pequeño tema sencillo de la palabra del Señor, que para su meditación se va a encontrar en el primer libro de Génesis, porque lo que hoy día vamos a ver es el Pentateuco. Penta es cinco libros, pero vamos a usar la palabra introductoria que es del libro de Génesis capítulo 1, y vamos a darle lectura a 3 versículos en esta tarde. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Bien, hermanos amados, vamos a dar una charla general de lo que es el Pentateuco, ¿ya? Quiere decir esto que lo esencial de todo cristiano que se precie de tal es conocer la palabra del Señor, si bien no en una gran profundidad, sino que conocer de manera general lo que ella dice. Primero, lo que ella es en sí misma. La Biblia dice de sí misma que la ley de Jehová es perfecta. Esta es la boca de Dios hablándole a los hombres. Este libro es la relación que guarda Dios con los hombres, la historia de la relación del hombre con Dios. Y nosotros no entendemos muchas cosas de la Biblia y queremos entender todo el Nuevo Testamento, pero para ello, y todos los que han estudiado saben que el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo Testamento, y para yo hablar con propiedad de ello debo conocer generalmente y de manera general lo que es el Antiguo Testamento. Amén. Y en esta oportunidad vamos a partir con el Pentateuco. Vamos a poner un power. Amén. Ahí se ve bien, se ve excelente. Bien, vamos a salir un poco de escena porque en realidad la palabra de Dios es sobrenatural, es extraordinaria, y lo que queremos es que todos podamos caminar en este viaje extraordinario que es la palabra del Señor. El Pentateuco es un libro extraordinario, maravilloso, y este constituye los 5 primeros libros de la Biblia. Y en este aspecto, estos libros forman la base de la realidad de la iglesia y del mundo. La Biblia es una fuente que fluye de agua gloriosa y eterna, es un agua que nunca se apaga. La Biblia es la palabra de Dios hecha carne, es la palabra de Dios hecha papiro, hecha papel, hecha software.
es la palabra eterna y gloriosa de Dios. Y de allí la necesidad de que nosotros podamos entender. Entonces les reitero, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros que también se conocen como la ley. Pero es el Pentateuco el que nosotros vamos a estudiar en esta serie de estudios, para que usted entienda de manera general y somera en qué consiste el Pentateuco. Bien, y aquí vamos a salir de un montón de dudas. Primero que todo, quiero decirles que la Biblia no es el primer libro escrito en el mundo. Hay muchos libros escritos antes. Quiero decirles que también existen otras leyes anteriores a la Biblia, como es el Código de Hammurabi. También existen dentro de las culturas más antiguas de la Biblia relatos de la creación muy similares a la Biblia. Y la Biblia viene a ser un documento posterior a muchas culturas. Recuerden que Abraham salió de Mesopotamia, de Sumer, Mesopotamia. Pero ya Mesopotamia era una civilización adelantada en muchas áreas, en la medicina, en la artesanía. En la Mesopotamia se inventa la rueda. Entonces, antes que la Biblia o el Pentateuco existiera, ya existían otros libros, otras traducciones y otras leyes. Bien, nosotros ya leíamos en el libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este pasaje es muy decidor, porque normalmente los cristianos siempre están tratando de dar explicaciones a los científicos de cómo es que se crearon los cielos y la tierra. Y aquí la Biblia parte diciendo y da por sentado absolutamente la existencia de Dios. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia da por sentada la existencia eterna del Dios de Israel. La Biblia da por sentada en el original, en la Torá, dice: en el principio, al crear, tiempo presente, Elohim, Dios, el Dios creador de todas las cosas de la naturaleza. En el principio, al crear Elohim los cielos y la tierra. Y nuestra traducción Reina Valera, como la tenemos ahí, dice: en el principio creó Dios. Aquí no hay ninguna duda, Dios creó todo, todas las cosas, y con su sola palabra. Cuando Él creó los cielos y la tierra, se produjo en el mundo un cataclismo nuclear, porque de nada este mundo no existía en ninguna forma, y Dios con su palabra creó los cielos y la tierra. Él lo creó todo, absolutamente todo, y la Biblia da por sentado absolutamente la existencia de Dios. Y la Biblia dice que los que le buscan, crean que le hay. Es decir, que tenemos que tener la fe de que Dios existe, porque la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí podemos ver en el capítulo 2, el versículo 2 del primer capítulo del libro de Génesis. Génesis significa comienzo. En hebreo se escribe Bereshit, el inicio, el origen, el principio de todas las cosas, donde Dios crea este mundo. Y el segundo versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. Mire, ya en la creación, ya en los anales, en los comienzos de la creación, el Espíritu de Dios ya estaba en este planeta. Él llenaba toda la tierra. El Espíritu de Dios se estaba moviendo
El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Santo es el Señor. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Y deseamos también que el Espíritu de Dios se mueva en tu corazón, se mueva en tu vida, se mueva en todas las áreas de tu vida, en lo espiritual, en lo material, en la santidad, en la palabra. Queremos que el Espíritu de Dios se mueva sobre cada uno de ustedes. Entonces, amados hermanos, queremos decirle que Dios creó todas las cosas. Vuelve un versículo atrás. ¿Saben para qué creó Dios todas las cosas? Para Adán y para Eva. La Biblia dice que dijo Dios en el versículo 3: sea la luz. La luz, gloria al Señor. Y fue la luz, porque Dios con la palabra creó algo extraordinario. Creó la luz. ¿Qué luz? No la luz del sol, porque esos fueron creados el cuarto día, que son la lumbrera mayor y la menor. Dios dijo: sea la luz. Y la Biblia dice: y fue la luz. Dios iluminó el universo. Todo el universo Dios lo llenó de luz. Pero la luz, que significa el traspaso de los electrones libre por los elementos de conducción. Dios creó la electricidad en todo el universo. Él creó e iluminó el universo con su poder. Él creó la electricidad. Y cuando en los inviernos se ven los truenos, la luz, esa luz que creó Dios, se ve e ilumina gran parte del planeta. Dios creó la luz y vio Dios que la luz era buena. Y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Todo lo creó perfecto, maravilloso y hermoso. ¿Para quién? Para la corona de la creación, que iba a ser Adán y Eva. Entonces vamos a entrar al estudio del Pentateuco, y en su conjunto, Moisés, antes de morir, en algún momento de la segunda mitad del siglo 12 antes de Cristo, es decir, 1200 años antes de Cristo, al morir él en el monte Nebo, porque Dios le quitó la vida a Moisés. Qué hermosura la bendición de Moisés, de tener una relación tan íntima con Dios, tan profunda con Dios, que la muerte no tocó a Moisés, sino el mismo Dios separó su cuerpo de su alma. Este Moisés es un ser extraordinario. La Biblia dice que nunca más se levantó un hombre como Moisés, pero ya lo vamos a ver. Y Moisés, antes de morir, en algún momento del siglo XII antes de Cristo, dejó una memoria de los grandes acontecimientos en los que le cupo el privilegio de tener la parte principal, porque Moisés fue el libertador de Israel. Moisés fue llamado por el mismo Dios para cumplir una misión en la tierra. Dios llamó personalmente a Moisés. Dios lo llamó con su espíritu. Él estaba en la zarza, pero la Biblia dice que Dios llena toda la tierra. Dios llena todo el universo con su presencia. Y Dios llamó a Moisés para cumplir una misión. Igual que lo llamó usted, hermana. Igual que lo llamó usted, hermano, para cumplir una misión. Porque Dios nos llama con un propósito en la palabra del Señor. Moisés fue el hombre que Dios designó para representar a Dios a tal nivel que Dios le dijo a Moisés así: tú serás Dios para Faraón, y Aarón tu profeta. Porque Faraón se creía Dios. Entonces Dios puso a Moisés al mismo nivel de Faraón, porque allí lucharían fuerzas del mal contra la fuerza del Dios de Israel. Dios llamó a Moisés
con un poder extraordinario. Pero la Biblia nos señala las grandezas de este hombre. Entonces, antes de morir, él dejó una memoria de los grandes acontecimientos en los que él tuvo el privilegio de ser parte importante. Probablemente nunca podremos saber si esta memoria la dejó escrita o solamente en forma oral. No lo sabemos. De algo sí podemos estar seguros, que el relato que dejó Moisés llegó a ser el núcleo, el alma, el corazón de lo que ahora conocemos como el Pentateuco, un trabajo histórico y teológico único y masivo, pero unificado, porque el Pentateuco era un solo libro, del cual fluyeron como fluyen los ríos para darle forma a un libro extraordinario, a una compilación de libros maravillosa. Esto es Moisés, ahí están Moisés con las tablas de la ley, algo estaba escrito. La Biblia dice que las leyes las escribió Dios con su dedo en las tablas que fueron guardadas en el arca del pacto. Entonces Moisés fue el representante, el hombre que Dios llamó para dejar por señal aquellos grandes y portentosos milagros y aquellas cosas extraordinarias como la ley que Dios le entregó en el monte Sinaí a Moisés. Un ser extraordinario cuyo nombre es porque de las aguas lo saqué. La historia de la composición del Pentateuco. Ya le dijimos, el Pentateuco en su origen era un solo libro. Y aquí vamos a mirar brevemente, no vamos a entrar en los detalles, cómo se compone, cómo un libro tan magnífico, tan extraordinario, con tanta belleza, cómo llega, y esto es lo maravilloso de la Biblia, que de la manera más extraordinaria Dios edita un libro sobrenatural, un libro que cuenta las hazañas, la grandeza, la creación, el establecimiento de Israel en la tierra como el reino de Dios, y todo lo que es lo salmista, todo lo que es lo santo, lo litúrgico. Dios hace de este libro de distintas fuentes. Una fuente que se escribió para componer este libro es la fuente yavista, que viene de Yahvé. Otra fuente, y esto se explica porque en varios capítulos del Génesis pareciera que hubiera información duplicada, o en una dice 2 y en otra dice 4, pero es porque cuando se compiló el Pentateuco se juntaron estas 4 fuentes, que las 4 relataban acontecimientos de la creación. La yavista, que viene de Yahvé; la eloísta, que viene de Elohim; y la deuteronómica, que es como un apéndice, que es lo santo de Dios; y la cuarta fuente es la fuente sacerdotal. 4 libros distintos, 4 historias, 4 narraciones diferentes confluyen para formar el Pentateuco. De estas 4 narrativas diferentes, distintas, de reino distinto, de tiempo diferente, confluyen para formar el Pentateuco. Entonces la fusión de, como ya lo señalábamos, de estas fuentes a lo largo de los siglos, estas se juntaron en una sola que se llama Pentateuco. Y esto fue revisado y unificado. De todas estas fuentes se hicieron en una sola narración coherente, realizada entre el siglo V y IV antes de Cristo por un editor sacerdotal. Es decir, de estas 4 fuentes que teníamos, 4 fuentes que teníamos, yavista, eloísta, deuteronómica o deuteronomista y sacerdotal, el que compiló todo es el que era y tenía empatía por la fuente sacerdotal. ¿Ya? Entonces fue editada por un editor sacerdotal.
Y así es, diferentes ríos confluyen a un mismo lugar, a un mar, y constituyen diferentes fuentes, un solo libro. 4 fuentes diferentes: sacerdotal, eloísta, yadista y deuteronomista, y confluyen en constituir un libro extraordinario que se conoce como el Pentateuco. Basta por ahora notar que son precisamente esas fuentes paralelas y sus compilaciones y revisiones sucesivas las que hay que tener en cuenta a la hora de explicar los relatos duplicados. Ya lo señalábamos, hay relatos que están contados 2 veces, y la diferencia de estilo, de vocabulario y de síntesis que encontramos en el Pentateuco, porque 4 fuentes distintas utilizan argumentos gramaticales, figuras también para representar o reflejar ciertas verdades, pero todas llegan al relato original, que es sustancialmente mosaico, y ya lo señalamos al principio. No sabemos cómo llegó la información, si fue oral o si Moisés en algún momento la tuvo por escrita. Y aquí está el Pentateuco, que es un escrito de los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y aquí están presentados de otra manera para que cuando usted hable del Pentateuco sabe que se refiere al Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y estos 5 libros constituyen la base del cristianismo. Entonces, es un relato elaborado de la fundación del reino de Dios sobre la tierra. Esto es importante. Dios fundó el reino de Dios y lo constituyó por medio de una alianza solemne hecha con Israel en algún momento del siglo XIII a.C. y esta alianza se llevó a cabo en el Sinaí, cuando Dios dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Santo es el Señor. Allí Dios establece el reino de Dios en la tierra con el pueblo de Israel una vez que salió de Egipto, en el Sinaí, en aquella montaña que emitía fuego y tormentas y tremendo, estrepitosamente ruidosa. Allí estaba la presencia de Dios. Hoy día el Pentateuco lo encontramos en 5 partes. Esto se hizo posteriormente porque en principio era una sola lectura, un solo libro. Y después, para una mejor comprensión, se llevó así. El Pentateuco fue como un solo libro, y podemos ver, una vez que entendamos en parte la relación de cada uno de los libros. Así el Génesis explica el origen del pueblo, cuyos miembros llegaron a ser los primeros ciudadanos del reino teocrático de Dios, constituido por Israel. Aquí tenemos en Génesis la creación, donde los animales tenían perfecta comunión con el hombre, donde los animales no huían del hombre porque todos eran vegetarianos, porque no había muerte, la muerte no había existido, existía una perfecta armonía entre el león, las ovejas, los tiburones, los peces. Todo era perfectamente hermoso y armonioso, porque Dios, cuando Él crea las cosas, las hace perfectas. El Éxodo, como ya señalábamos, narra el nacimiento real del reino en el Sinaí. Aquí nace el pueblo, el reino de Dios sobre la tierra, cuando el pueblo en esta montaña poderosa, estrepitosa, que derramaba y escupía fuego como un volcán. Por eso Isaías dice: oh, si descendieses y a tu presencia, santo es el Señor. Aquí se constituye en el Éxodo el nacimiento del reino en el Sinaí. El Levítico trata de hacer consciente al lector de la naturaleza santa del reino. Ser cristiano significa vivir en santidad, porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía pecado, él moría, porque nadie con pecado puede estar delante de la presencia de Dios. El libro de los Números describe su organización comunal y subraya la necesidad de una jerarquía de autoridad
constituyendo las 12 tribus: Manasés, Neftalí, Isaacar, Efraín, Benjamín, Simeón, Aser, Zabulón, Gad, Dan, Rubén y Judá. El Deuteronomio inculca el espíritu de amor del que deben estar animados los ciudadanos del reino en sus relaciones con Dios y entre ellos mismos. Debemos amarnos. Por eso Dios dice que el que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Debemos amarnos. Eso nos enseña el Deuteronomio. El bosquejo que sigue contempla el Pentateuco de esta manera. Bien, vamos a llegar hasta aquí porque nos ha encontrado el tiempo. La próxima semana vamos a hacer un análisis genérico del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.